Vale, pues estamos entonces tema 4 de lengua y vamos a empezar dentro de la sección de teoría de recursos con el primer contenido que vemos en esta unidad, que es psicología textual, los textos, en este caso el texto argumentativo cotidiano, el texto argumentativo, que le ponemos siempre. Bueno, hay, aparte del contenido teórico que vamos a ver, luego alguna cosita así de recursos extra y demás que comentaremos más adelante. Bueno, pues me voy al final. Estoy dentro de la sección del texto argumentativo y me voy al final a donde dice texto argumentativo. Lo descargo. Y aquí lo tenemos. Bueno, cada vez que vemos esto de la teoría bueno, no solo de los textos, sino de lengua o de literatura, pues si luego cuando lo estéis repasando y demás, veis que todo queda como muy bonito, muy técnico, muy tal, ¿no? Es decir, unas definiciones, unas explicaciones. Pero bueno, ya digo, están ahí puestas y se leen y perfecto, pero ¿qué quiere decir muchas veces, no? Porque eso es un problema que yo caigo en ello como muchos profesores, que queremos expresar tan así que se redacta algo y a lo mejor lo lee el alumno y dice, ¿pero qué me estás contando, no? Bueno, fijaos cómo dice que la argumentación, una forma de discurso, cuando se pretende defender una opinión, vamos a ver. El texto argumentativo básicamente es cuando expresas tu opinión, o sea, se propone un tema, el que sea, y en ese tema tú tienes una opinión, expresas qué opinión tienes sobre, qué piensas sobre ese tema, y esa opinión la explica, la razona, la fundamenta, le da, digamos, chicha o contenido con una serie de ideas o de argumentos. Eso es el texto argumentativo. Expresar una opinión. Expresar y razonar. Exactamente. Expresar una opinión y, como dice Dani, razonar, es decir, y apoyarla con razón. Básicamente esa es la idea del texto argumentativo. Recordad siempre que cuando hablamos de texto puede ser oral o escrito, ¿vale? De hecho, los textos argumentativos, si los trasladamos, si los llevamos, digamos, a nuestro ámbito, como diceis, cotidiano, suelen ser orales, ¿no? Porque un debate o una conversación con un familiar, con amigos, mientras espero en la cola del supermercado y demás, a veces se transforma en un mini debate donde se expreso mi opinión y doy mis argumentos o mis razones, ¿vale? Ese es el esquema básico, esa es la idea básica del texto argumentativo. Expresar una opinión y dar la razón o razones o argumentos por los que tú piensas o tienes esa opinión. Disculpa, ¿esos argumentos tienen que ser basados o en hechos reales o en hechos textos? Ahora vemos, porque hay cosas que decir, claro, efectivamente. Debajo de o sea, la idea, la intención de expresar una opinión, es decir, la idea o la intención de cualquier texto argumentativo, tanto explícita como implícita, es decir, aunque uno no sea consciente de ello, es hacerle ver a la otra persona, intentar convencerle a la otra persona de que tu opinión es la buena. Eso es así. Por eso a veces los debates, ¿no? Las conversaciones son tan agitadas o tan apasionadas, ¿no? Porque uno piensa que su opinión es la mejor y es la válida y entonces yo tengo que convencer al que me está escuchando de que eso es así, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Persuadir, convencer, ¿no? De que la opinión que uno tiene es la buena, la correcta y demás. Y ahí entraría, y ahora lo retomamos, lo que decía Katy, ¿qué tipo de argumentos utilizo? Cuantos mejores sean los argumentos, más fuerte, más solidez le vas a dar a tu opinión, claro está, ¿no? Y claro, a veces, quiero decir, estos debates son tan apasionados y demás porque se tratan o se hablan asuntos que pueden ser polémicos, asuntos que, como dicen en una mala traducción del inglés, controversiales, ¿no? Es decir, que normalmente, pues, o que a veces dividen a la gente como en dos grupos, ¿vale? La política, asuntos sociales, asuntos religiosos. Es decir, se somete, como digo, para que haya un texto argumentativo, es decir, para que uno pueda dar opinión razonable y confrontar esas opiniones, porque de eso se trata, ¿no? De dar tu opinión y confrontarla con la de la otra persona. Lógicamente, el tema, pues el tema tiene que ser un tema que al menos
permita dos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, asesinar es malo. Pues mira, eso, el asesinato en sí, luego podemos tirar, pero quiere decir, ahí no hay división. Ahora otra cosa es, por ejemplo, ¿no? Pues que si el aborto, que si la influencia de la religión, que si no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Racismo, etcétera, etcétera. Tema. La existencia de los ovnis, esa es otra La controversia. existencia de los ovnis. Sí. Ese es más amable, mira. Sí, 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 no lo sí. había pensado, Sí, pero hay mucha gente sí, que sí. pone que dicen que no, que no, Exactamente. que yo lo he visto, pero como no tienen una base concreta, no les Exactamente. creo. O sea, queda, Es decir, temas en cualquier caso que permitan, como digo, al menos dos puntos de vista. ¿Vale? Bueno, pues esto sería un poco el esquema o el marco en el que vamos a ir un poco desgranando de esto acerca del texto argumentativo. Bueno, ahora habla en esta teoría que os tenéis ahí, habla como de dos tipos de textos argumentativos, ¿no? Que son la argumentación sobre hechos o argumentación sobre opiniones. Bueno, la argumentación sobre hechos ni la vamos a tocar. La mencionamos porque está ahí, pero tampoco le prestéis atención, porque no es, digamos, la que a nosotros nos interesa. ¿Qué es eso de la argumentación sobre hechos? Pues fijaos, os ponemos un ejemplo para que lo veáis claro. Un juicio. Y entonces en ese juicio dicen, pues es que el acusado mató a la persona con un cuchillo. Y ahí se debate, ¿no? Y entonces ahora el fiscal y tal demuestra... La importancia que tiene, No hay demostración, sino que no hay debate. Lo que hace el fiscal es decir que, ¿por qué lo mató? Bueno, pues porque tenía una herida de este tamaño, que coincide con el cuchillo. El cuchillo se encontró en la casa del asesino. Es decir, la argumentación sobre hechos lo único que hace es que hay un hecho que hay que probar, que hay que demostrar, y yo expongo los argumentos que prueban que eso es así. Eso pasa en un juicio. Pasa, por ejemplo, en un experimento, un ¿no? método científico. Algo así. Hay un hecho que se prueba y los argumentos, las razones, la idea, las explicaciones que yo doy para decir que eso es así, es la argumentación sobre hechos. Pero eso no es la que nos interesa a nosotros, ¿vale? ¿no? Exacto, la que nos interesa a nosotros es la argumentación sobre opiniones, la del debate. Decía Katy eso, lo de qué tipo de argumentos. Luego, un poco más adelante, y hacia el final, hablamos de una clasificación de argumentos, pero mirad los argumentos que se pueden utilizar, perdón por la vulgaridad, los que me dé la gana. Ese sí. Una cosa que tienen los textos argumentativos y una cosa que tiene argumentar, el dar una opinión, es que das tu opinión, es decir, es subjetivo. Es que yo he visto un ovni, porque iba caminando y en el cielo vi una luz y le dice, ¿pero qué está diciendo? Es que yo lo he visto. ¿Y tú cómo le discutes a esa persona eso? Es decir, los argumentos que yo utilizo pueden ser cualquiera. Evidentemente, cuanto más sólidos, más razonados, más científicos, más pegados a la realidad sean esos argumentos, pues lógicamente más fuerza le van a dar a tu opinión. Claro está. Pero hay veces que las opiniones se basan en ideas personales, en prejuicios, en convicciones, en creencias. Es que los andaluces somos los mejores. ¿Y por qué? ¡Porque sí! O sea, ¿y eso qué validez tiene? Pues porque sí. Es como los maracuchos allá en Venezuela. Sí. Que ellos no son regionalistas, pero los mejores maracuchos. No, eso, no, claro, exacto. Sí, ¿no? Me dicen que son como la Cataluña de Venezuela, ¿no? Pues exacto. Es decir, hay veces, y incluso muchas veces en discursos que parecen discursos así razonados, opiniones que tal, en el que esos argumentos de prejuicios, opiniones, ideas personales también se meten, ¿vale? Bueno, eso siempre decir que lo vamos a encontrar ahí, lo vais a encontrar. Por ejemplo, en el hecho religioso, en la creencia religiosa, ahí los argumentos muchas veces son convicciones personales y entramos en argumentos que no se pueden discutir. Quiero decir, las personas que tienen fe, no sé si alguno de vosotros, los que estáis en caso aquí, pues sois creyentes y tenéis fe, la fe precisamente se basa en eso, en que tú crees algo, tal, ¿no? ¿Pero por qué? Porque sí, porque es lo que siento. Es decir, defender opiniones, los argumentos, cualquiera. Cuanto, digamos, más razonados, más pegados a la realidad, con más sustancia, etcétera, harán que tu opinión sea más fuerte, más sólida y que puedas convencer a la otra persona o que la otra persona entienda bien
lo que tú piensas, ¿no? Lo que tú crees, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, fijaos, convencer y persuadir. Esto lo vais a ver cuando repaséis y vayáis un poco sobre esto. Vais a ver bastantes veces lo de convencer, persuadir, convencer, persuadir. Es muy difícil eso, ¿eh? Ya lo quiere decir. Y más en los tiempos que estamos. Cuando uno establece un debate, una confrontación de opiniones, yo estoy hablando con alguien, así sea mi mejor amigo, y empiezo a hablar de un tema y él piensa una opinión y yo tengo la contraria, no lo voy a persuadir, ni él me va a persuadir a mí, yo no lo voy a convencer, ni él me va a convencer a mí, ¿vale? Pero esa es la idea, ese es el propósito. El texto argumentativo ideal perfecto es aquel que tú haces, das tu opinión, das tu argumento y la otra persona o personas que te escuchan o te leen se convencen de que tu opinión es la buena, ¿vale? Pero bueno, ese es, como digo, el propósito, convencer o persuadir, ¿no? Y lo que decía, cuando hablan aquí de la actitud del emisor, es esto que me refería antes de la subjetividad tan importante que hay en los textos argumentativos, ¿no? Primero, subjetividad es la opinión que tú Claro, eso era la opinión, ¿no? Que tú... Exactamente. Y luego objetividad era lo que es. Exacto. Luego, cómo tú argumentas eso. Vale, vale. Pero la opinión, lo primero que es subjetivo es la opinión tuya. Luego la elección de qué argumentos eliges. La elección es personal. Es decir, son textos, como veis, con una carga subjetiva fuerte. Aunque luego meta datos, estadísticas para apoyar mi opinión. Pero es mi opinión. ¿Vale? Bueno, ¿a quién dirijo esos argumentos? Cuando hablo perdón, ¿a quién dirijo ese texto argumentativo? Bueno, pues los destinatarios igual, son muy variados. Este tipo de texto, no sé si estáis un poco viendo el espíritu que tiene, es como un poco más libre. No hay unas reglas tan estrictas como, por ejemplo, cuando hemos visto el texto narrativo o el texto descriptivo y tal. Este es un poco como más libre. Hay unos elementos básicos que hay que mantener, pero luego la forma en la que se presenta, cómo lo desarrollo, es más libre. El destinatario es así. Los destinatarios pueden ser una persona, un familiar, puede ser por ejemplo, si es un debate en televisión, pues puede ser la audiencia, es decir, ahí hay mucho variedad. Exactamente. Eso sí, normalmente la expresión, es decir, cómo hago yo ese texto argumentativo, qué argumentos elijo para sostener mi opinión, qué tipo de vocabulario, de frases elijo para expresar mi opinión y las razones, qué tipo de argumentos utilizo para sostener mi opinión. Es decir, todo eso también puede variar en función del destinatario. Es decir, si yo estoy en casa pues con los familiares hablando de un tema, pues claro, ahí la expresión será todo mucho más relajado, más libre, habrá voces, habrá no sé qué. Si yo, por ejemplo, entablo una conversación sobre ese mismo tema y con mi misma opinión, la misma opinión que expresaba, pero, por ejemplo, con un compañero de trabajo, será diferente. Tendré más cuidado en cómo me expreso, en qué tipo de argumentos utilizo, como digo, cómo expreso esos argumentos. Es decir, que con quién estamos debatiendo o argumentando es importante para adaptar ese texto a esa situación, ¿vale? Bueno, atendiendo precisamente a quien nos lee, a quien nos escucha, atendiendo un poco a cuál es esa situación comunicativa, como ahí dice, podríamos encontrar dos situaciones, yo no diría tanto tipos de texto, sino dos situaciones en las que se puede desarrollar un texto argumentativo. Una que es la bilateral y otra la unilateral. La bilateral es la más común, porque es cuando hay, como dice ahí, tanto el emisor como la persona o personas a las que se dirige están presentes, ¿vale? Y por lo tanto, el debate que se establece es más interactivo, es más dinámico y vivo, porque el emisor da una opinión y sus argumentos y el destinatario, que está allí mismo, puede intervenir. Exactamente, y a su vez da su opinión y su argumento y contrasta. Y entonces el emisor primero vuelve a retomar su turno de palabra, digamos, y a rebatir lo que ha dicho el otro. Es decir, esa situación bilateral, esos textos argumentativos que se desarrollan cuando emisor, receptor, es decir, cuando todos están presentes, son dinámicos, vivos, apasionados, ¿no? Una pregunta, ¿esos textos bilaterales pueden llegar a ser como una exposición? Cuando se hace una exposición? Puede empezar con una exposición.
puedes empezar con una exposición razonada, más preparada y tal, pero luego normalmente derivan, exactamente, derivan algo un poco más espontáneo. Exactamente. Sí, sí. Depende del tipo de exposición, porque hay exposiciones en las que puede intervenir el oyente, sí, como hay otras que no. Ajá. Entonces, cuando el oyente participa, ya hay la clave es esa, Katia, que está diciendo, que intervenga. Porque puede ser que tú dices una situación en la que hay una conferencia muy tal, entonces hay un conferenciante que da tal, y luego el público hace preguntas y demás. Bueno, pues eso sería una situación bilateral. ¿Por qué? Porque están presentes, ha habido una exposición un poco más seria, pero luego se establece un debate espontáneo y tal. Efectivamente. Esa es la situación más común y, desde mi punto de vista, la mejor para el desarrollo de los textos argumentativos, porque es la más enriquecedora, siempre y cuando se debate o se tertulia, se haga de forma civilizada, claro. No como a veces vemos, no sé, a veces los parlamentos estos, porque, no sé, en Corea, no sé qué, que empiezan con las sillas, se las tiran a la cabeza y la gente, no sé qué. Bueno, eso ya... Ese argumento le lanzó... Afortunadamente aquí todavía no hemos llegado a eso, ¿no? Pero tal. Le lanzó el argumento. Le lanzo literalmente el argumento a la cabeza, ¿no? Vale. Frente a ellos tenemos una situación que llamamos, que se puede denominar unilateral, en la que o sea, se plantea de otra manera diferente. Hay una persona que escribe un artículo de periódico, escribe un libro, escribe una carta que se publica en una revista, y en ese texto que esa persona escribe expresa su opinión y da sus argumentos que apoyan esa opinión. Esa carta, ese artículo, ese libro se publican, ¿vale? Como veis, desde que se escribe hasta que se publican ya ha pasado un tiempo, no es algo inmediato. Esos textos alguien los lee y le parece bien y no dice nada. Otra persona puede leerlo y responder, pero claro, como por ejemplo respondes a una carta, a un artículo de periódico, escribiendo al periódico, pero entonces tienes tú que escribir, el periódico tiene que recibirla, tienes que publicarla. Es decir, en las situaciones unilaterales, la argumentación parte de una persona, ¿vale? Y, digamos, tiene una única dirección. Es esa persona que escribe ese libro, ese artículo, esa carta, que luego se publica y que alguien la lee. Y que puede provocar o no una respuesta. Y que en cualquier caso, esa respuesta que puede o no provocar no es inmediata. Por eso ahí habla de que se dirige a un destinatario ausente. Cuando, pues, no sé, alguien escribe un artículo en un periódico defendiendo una postura, no espera que nadie le responda. Le pueden responder, pero no espera que nadie le responda, ¿vale? Esas serían las situaciones del texto unilateral. Es decir, las situaciones donde se desarrolla un texto argumentativo, en donde hay el emisor, digamos, quien tiene en ese caso la voz cantante. Alguien puede plantear entonces en eso, decir, bueno, Javier, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las redes sociales? Con el Twitter y todas esas cosas. Bueno, eso es algo tan reciente y novedoso que seguro que lo estarán estudiando en las facultades y demás. Pero podríamos hablar de ello un poco. Un debate en Twitter, no sé si sois usuarios de Twitter y sabéis cómo va un poco. Bueno, pues en Twitter tú pones un mensaje, máximo son 140 letras o caracteres, como dicen ellos, y la gente te puede responder inmediatamente, ¿no? Es decir, tú escribes, me parece que Ronaldo está acabado, y de repente, era un hijo puta. Y te responden un montón. Vale, ¿eso sería unilateral o sería bilateral? Sería bilateral, aunque no es, porque normalmente las situaciones bilaterales uno piensa que son debates orales, espontáneos, como digo, pero ahí también es algo espontáneo. Es decir, hemos llegado a un punto en que la tecnología nos ofrece un medio que, aunque tengas que escribir, me permite exactamente. Bueno, es que parece que alguien, que la gente está, o sea, no ha acabado de publicar un mensaje cuando yo lo están mandando, ¿no? Como si estuvieses online. Totalmente. Tuvimos una conversación pero sin vernos. O como por ejemplo ahora estamos, pues, Ana en casa y nosotros aquí, Claro. bueno, pues es lo mismo, ¿no? Y cuenta igual. Bueno, pues sí. De todas maneras, esas cosas supongo que se estarán estudiando, son fenómenos tan novedosos que todavía se estarán estudiando. Vale. Bueno, esto será, como digo, un poco la idea, el marco en torno al texto argumentativo. Siempre recordad con la idea base que es que el texto argumentativo, aunque lo llamemos así, es expresar una opinión y dar los argumentos que apoyen esa opinión. Vale. Bueno,
a lo material, yendo a lo material, ¿cómo se presenta eso en un texto? Si yo tengo que escribir un texto, si tengo que leer un texto argumentativo, ¿eso cómo se presenta? Pues buenas noticias, no hay una estructura fija. Bueno, luego yo te ofrezco un modelo, ¿vale? Pero no es obligatorio. No hay una estructura fija a la hora de escribir, de hacer un texto argumentativo. Lo que te pide únicamente son que lo escribas como te dé la gana, ordénalo como te dé la gana, pero te pide que tiene que haber dos cosas, siempre, que son la tesis y el cuerpo argumentativo. Lo de la tesis, esto me puse a mirar lo del ejercicio. Sí, sí. Y ya leí que si tienes que hacer tu tesis, y yo ya dije, mira, ¿esto qué es? No, Dije, mira, tío, no lo veo. No. Y ahora estoy viendo que es dar solo tu opinión. Es la opinión. Efectivamente, como dice Dani. La tesis es la opinión. Aquí te parece, es la idea que le Claro, yo escuchaba lo de la tesis de la universidad, tu tesis de no sé qué, y digo, ¡guau! La que nos ha liado. Sí, eso también, eso también. Pero aquí la tesis es la opinión que tú tienes. Vale. Y ya está. Y eso tiene que estar presente. Digamos, dos elementos, Cristina, que tú tienes que tener... Para que sea un texto argumentativo, exactamente. Tiene que ser las dos cosas. Tu opinión y los argumentos. Los argumentos. Exacto. Ya está. Vale. Aquí te dice que la... Buenos días, Javier. Hola, Saray, ¿qué tal? ¿Y el cuerpo argumentativo? Sí, pues el cuerpo, si la tesis es la opinión que tú das, el cuerpo argumentativo son las ideas, las razones, los argumentos que apoyan esa opinión. Ya está. Es lo mismo que venimos diciendo, pero con términos un poquito más técnicos, ¿no? Digamos. Pero básicamente eso lo que nos está diciendo aquí es que para tú escribir o hacer un texto argumentativo tienes que tener tu opinión y dar los argumentos, las razones que apoyan esa opinión. Ya está. O sea, no tiene que ser nada, yo lo que digo es, por ejemplo, que si yo te hablo del racismo. Sí. Como hay uno de los temas que están ahí que me encantó ese, que no que tomé elegir. Sí, guay. Tengo que irme a alguna base histórica que lo demuestre. Pues si tú crees, Ahora lo ves de otra manera. Ya como volviendo a la subjetividad, lo que tú consideras que es mejor para hacer más fuerte tu opinión. Si, por ejemplo, tú dices, puedes hacer una combinación de ambos, o crees que la raíz está en el pasado y que ese argumento da fuerza, tú te vas al pasado. Que crees que lo puedes ver, que puedes darle más entidad atendiendo al presente con lo que está pasando, como diciendo es un problema que no se ha solucionado, al presente. Pero se hace como una nota entre que te ayude a reforzar eso que estamos diciendo, ¿verdad? Claro, la expresión, ya digo, por eso decía lo de la libertad y demás, tú lo puedes expresar como tú quieras, pero sí es verdad que tú tienes que decidir, una vez que das tu opinión, qué argumentos o ideas son las mejores para que esa opinión sea... Para convencerte, porque la idea es que yo te pueda convencer de que sí existe el racismo. O de que no existe. O de que no existe, de acuerdo a la opinión. Exactamente. Okay, exactamente. Y a la hora de contarlo, ¿tiene que ser en diferentes textos o en un texto directo? O sea, das tu opinión, y directamente los argumentos. O tiene que ser primero tu opinión aquí, y en otro texto los argumentos. No, aquí lo dice. Puede ser como te dé la gana. Das tu opinión y argumentos. La opinión puede ser al principio, puedes ponerla en medio, al final. Puedes repetirla cuantas veces quieras a lo largo del texto. Claro, vale. Los argumentos, igual. Puedes ponerlo al principio y luego tal. Será que es libertad. Ahora vamos a ver que hay, que hay como a veces hay una estructura de modelo, hay unos estudios que te dicen que de forma inconsciente, cuando escribimos un texto argumentativo, hacemos una estructura aunque no nos demos cuenta, pero cuando tengáis que hacer ese ejercicio, que ya lo estamos comentando y demás. Entonces, no nos puedes hacer ese ejercicio porque es nuestra opinión. Pues claro que no. Mirad, voy a poner que el año pasado... hay muchos temas como dice Katia ahí, ¿no? A mí hay uno que me implica directamente, que es el del matrimonio LGTBI y demás. El año pasado yo tuve una opinión que se podría calificar de delito de odio. ¿En serio? Sí. Delito de odio. Quiero decir, porque ¿lo he comentado ya? Ah, vaya. No, quiero decir. Y ese texto recibió una calificación positiva, porque esta persona... ¿Es su opinión? Era su opinión. A ver, yo te la podría rebatir porque además era una opinión basada en unas convicciones religiosas equivocadas. Claro, ahí estoy dando la mía.
pero ella dio su opinión, pensaba que era esta cosa y dio los argumentos por lo que pensaba esa cosa. Perfecto, pues tu calificación y tan buenos amigos sin problema ninguno. Con lo cual, efectivamente, no se puede... A ver, luego ya claro, si ya estuviéramos en el, digamos, en un debate real y eso, pues ya ahí se podría... Pero al fin y al cabo, con estas cosas también, yéndonos un poco más allá de lo lingüístico, sería interesante que nos sirviera para entender que en los debates, y más un poco viendo el clima de hoy en día, tú puedes defender la opinión que te dé la gana, así sea la más repulsiva o repugnante desde el punto de vista de nosotros. Pero si tú das esa opinión, das tus argumentos, y lo haces de manera sosegada, educada y tal, bueno, puedes estar lo más equivocado posible, pero mira, has dado tu opinión, ¿no? ¿Vale? Y eso quizá, bueno, pues no está pasando, pero bueno. Bueno, volviendo a esto de aquí, como digo, entonces, como sea, sin ningún orden y demás. ¿Qué decía yo de que han demostrado un poco los estudios o experimentos que se han hecho? Que aunque uno haga el texto como le dé la gana, el texto argumentativo, tú lo escribas como te dé la gana, al final resulta que cualquier texto argumentativo se puede agrupar en esas dos categorías que tenéis ahí, que son muy sencillas. ¿Vale? Insisto, esto no quiere decir que haya que hacerlo así, pero que se ha demostrado que los textos argumentativos, súper complejos, más sencillos, al final parecen que giran en torno a estas dos estructuras básicas, la inductiva y la deductiva. Y son muy sencillas, muy de ver, porque fijaos, la inductiva dice, el autor parte de hechos concretos para llegar a una idea general, es decir, pone primero los argumentos y al final la opinión. O deductiva, el autor arranca de una idea general para llegar a una idea más concreta, es decir, da la opinión y luego los argumentos. ¿Vale? ¿Esto quiere decir, Javier, que lo tengo que hacer así? No. Y aunque las instrucciones del ejercicio le digan no, hacedlo como queráis. Pero quizá cuando ya lo tengáis hecho o demás, pues a lo mejor será interesante porque de alguna manera seguro que casa con alguna de estas dos estructuras, ¿no? Sí se ha visto que, pues, quizás porque a veces el cerebro procesa la información de una manera y tal, que es más común el procedimiento deductivo, es decir, en el que yo dé la opinión y luego los argumentos, quizás porque, no sé, resulta más claro el cerebro, más sencillo o más ordenado, no lo sé. ¿Vale? Pero bueno, cualquier texto argumentativo, como digo, al final, yendo a la base, se clasificaría o tendría una de esas dos estructuras. Ahora alguien me puede decir, a ver, tú cuéntame todo el rollo que tú quieras, pero yo me pongo a escribir el texto y yo no sé ni por dónde empezar. Ah, bueno, pues entonces aquí tienes una estructura clásica de cómo escribir un texto. Entonces, si alguien se pone a escribir y se pierde o no tal, pues bueno. Esta estructura es una estructura clásica y básica, porque es que casi que cualquier otro tipo de texto se podría escribir así. ¿Y eso de la confirmación de la tesis es lo que es? Vamos a explicarlo, porque es lo que decía al principio, que nos ponemos muy técnicos, ¿no? Los profesores, los libros de texto, y al final mareamos al alumno, y tampoco es la cuestión. Bueno, ¿cómo empezaría el texto? Pues con una introducción. Enmarcar el problema, no sé. La introducción puede empezar explicando cuál es el tema del que vas a hablar. El cambio climático. Bueno, pues parece que el cambio climático hoy en día se habla mucho. Pero... Es decir, siendo clásicos, pues yo puedo empezar presentando el tema. Hay veces que esto, sobre todo si, por ejemplo, fuera un debate o intentar un poco ganar ese debate, como digo, normalmente en la introducción, según la retórica clásica, podemos hacer algo para, como dice, captar la atención del destinatario, para hacer que se predispongan a favor nuestro. Por ejemplo, buenas tardes. Hoy ante esta audiencia que evidentemente se ve tan inteligente y tan motivada, ¿no? Hacia... Bueno, pues eso, que es un halago, bueno, pues eso es del retórico. Para que ya la gente diga, y eso que parece una tontería, aquí funciona, esta cosa funciona, ¿vale? Bueno, si hubiera... ¿Tú crees que no? No sé, a mí la gente que empieza alegándome... como que algo esconde. Vale. Pero a veces la masa, pues el grupo puede reaccionar de forma positiva. Bueno, si se quisiera hacer algo, sería ahí. Luego, la exposición, dar la opinión. Informar al destinatario de los hechos relacionados, bla, 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 bla. Dar tu opinión. O sea, después de que introduces el tema y lo presentas, pues ya das la opinión, ¿no?
Hombre, cada uno lo puede expresar y tal, pero sí es interesante el principio que dice ahí de que sea clara y breve. A ver, si estamos diciendo que la idea del texto argumentativo es convencer al otro, cuanto mejor se lo expliquemos, cuanto más claro le dejemos lo que opinemos, pues mejor, ¿no? Argumentación, pues dar los argumentos y las razones. Igual, como uno quiera. Aquí se proponen como modelos, pues por ejemplo, que puede ser en cadena. Pues en cadena es que tú das tu opinión y ahora empieza primer argumento y lo explica. Bla, bla, bla. Y el siguiente argumento se deriva, está conectado con el primero. Y ahora das el segundo argumento. Y ese segundo argumento se encadena con el tercero y así sucesivamente. O bien, como dice, por adición. Adición es poner un argumento, punto. Otro argumento, punto. Otro argumento, punto. Pero digo, estos son como propuestas, exactamente. Y por último, una conclusión. La conclusión, pues es recordarle normalmente, lo bueno es recordarle al destinatario, a los que te escuchan, a los que te leen, cuál es tu opinión, ¿no? Y decirle que, bueno, que por lo que has estado diciendo durante lo que has escrito en el texto, lo que has estado diciendo en tu conferencia, es la buena, ¿no? Como decir que es la válida y la tal. Bueno, esto, si veis, esto es un procedimiento, esto es una deductivo, das tu opinión y luego los argumentos, ¿veis? Pues si alguien se pierde o lo que sea o tal, pues ya lo tenéis ahí. Creo que no sé si la actividad sugiere que hagáis esto y demás, pero bueno, libertad, ¿vale? No tiene por qué ser así. Bueno, y ya para terminar, vamos a tomar lo que preguntaba Katy hace un rato de... Dime, Cristina. Sí. La conclusión, así unas palabras, sí. que si yo lo apunto sí. mejor. Sí, sí. La conclusión que quería yo... cierras el texto, ¿no? Sí, ¿Cómo terminas el texto? Repitiendo o dar tu opinión. O sea, tú has presentado el tema. O sea, eso es la confirmación de la tesis. Eso es lo que significa la confirmación de la tesis. Dar tu opinión y decirle a la gente, como habéis visto o habéis escuchado por lo que he dicho antes, esta opinión es la válida. ¿Vale? Eso es decir, cierras así y ya broche perfecto. Y digo, vamos a ir terminando ya con una clasificación de qué argumentos puede utilizar. Antes de esa clasificación, recuerdo lo que he dicho antes. Utiliza los argumentos que te dé la gana. Porque es así. Es así. Ahora, cuanto, digamos, más fuerza o más tal, más eso, pues mejor, ¿no? Pero eso es una elección personal, como hablábamos antes. Bueno, pues de todo ese mare magnum de argumentos que hay muchas clasificaciones y demás. Pero yo te ofrezco una que está ya un poco trabajada de cuatro tipos de argumentos y ya está. Y tampoco nos vamos a marear mucho más. Porque ¿para qué? La primera categoría es lo que se llaman argumentos objetivos. Como dice aquí, dice, aquellos que presentan al destinatario del discurso hechos ciertos y comprobables. Es decir, argumentos que tienen un carácter científico, argumentos basados en la realidad, en pruebas, en hechos que han pasado. Por eso son objetivos. Estos tienen una gran fuerza, ¿eh? Estos son, por ejemplo, conclusiones de experimentos científicos, estadísticas, informes. Por eso muchas veces se presentan en forma de cifras. El paro en el mes de julio descendió, ya que el porcentaje de personas desempleadas pasó del 10% al 8%. Luego podemos matizar de más, pero eso es un hecho incontestable. Del 10 al 8, y 8 es menos que 10. O sea, datos reales. Exactamente. Datos reales. Todo lo que sea apoyado en la realidad. ¿Vale? De manera que, como digo, pues tienen fuerza. Estos argumentos tienen fuerza y le dan una buena base, un buen respaldo a tu opinión, ¿no? Es como acorralar al que discute. Bueno, eso sería... Sí, sí, alguien puede decir, ¡ay, qué agresivo! No, pero es que es así. Algo así, ¿no? Exacto. Mira, que aquí ya también se hace tiempo, pero en las universidades americanas y tal, bueno, incluso creo que a niveles de secundaria, se hace muchas veces competiciones de debates. Y entonces se hacen equipos de debate y se enfrenta una escuela con otra y hay como niveles y tal. Bueno, eso es una cosa tremenda, ¿no? En esos debates, que muchas veces son, utilizando una expresión de aquí, de a cara de perro, con buenas palabras, pero a cara de perro, esa es la idea. ¿Qué utilizo yo para poner al otro contra la pared? Y ya está, es así. Bueno, luego tenemos argumentos racionales. Estos argumentos
son los, como dice ahí, que se basan en la lógica. Pero mirad, se resumen en dos tipos de argumentos. Estos argumentos racionales se pueden presentar de dos maneras. O bien, de la forma de causa y efecto, es decir, que yo te pongo, yo opino esto, porque si pasa esto, ocurrirá lo otro. ¿Vale? Es decir, yo puedo apoyar mi opinión con un razonamiento en forma de causa y efecto, o también comparando. ¿Vale? Te doy mi opinión, yo pienso esto, porque pasó esto en otro país y aquí va a pasar igual. ¿Vale? Entonces, los argumentos racionales, insisto, son los que se basan en la lógica, pero se presentan normalmente bajo dos formas. Como causa y efecto o en comparación. El ejemplo que propongo aquí es de causa y efecto. Fijaos, dice, es evidente que llegarán más cayucos desde África. El buen tiempo permite que la travesía por el mar sea más fácil. ¿Vale? Como hace buen tiempo, la gente le es más fácil venir. Mi opinión es que van a llegar más cayucos, emigrantes y tal. O sea, la causa es lo del buen tiempo. Claro, como hace buen tiempo, la consecuencia es que va a venir más gente porque es más fácil navegar, ¿vale? Bueno, esos son los argumentos racionales. Luego tenemos los argumentos de autoridad. Los argumentos de autoridad son aquellos que utilizo para apoyar mi opinión y que recurro, como su nombre dice, a una autoridad, es decir, a una personalidad de prestigio, un científico, un intelectual, un filósofo, un escritor, a una institución, una academia, un museo, ¿vale? Es decir, utilizo el prestigio, la autoridad, la autoritas esta que decían los latinos, de alguien o de algo, de una institución, para dar fuerza y validez a mi argumento. Yo creo que esa tilde no se pone ahí. Porque lo dice la Real Academia. Acude a la autoridad que tiene nada más y nada más que la Real Academia. Entonces ahí, bueno, me está dando también fuerza para mi argumentación, para mi opinión, ¿no? Yo creo que eso no, porque es que la Real Academia dice que esos son los argumentos de autoridad. O si cito a un escritor, o si cito a un científico, etcétera, etcétera. Es decir, también tienen fuerza. ¿Vale? Todos tienen, de una manera u otra, tienen su tal. Y por último, los argumentos afectivos. Que estos son, a ver, esto es una cosa personal, ¿vale? De hecho, no está puesto ya. Desde mi punto de vista, son los que permiten una manipulación mayor. Porque estos no se basan en la lógica, no se basan en la razón, no se basan en nada. Se basan en el sentimiento y en la emoción. Porque lo que se utiliza en este tipo de argumentos para provocar una reacción emocional o afectiva en el destinatario. ¿Vale? Por ejemplo, y no estoy juzgando, ¿eh? No estoy juzgando. Pero ahora, sobre todo en estos tiempos, en esta época de Navidad y tal, uno de los hemos visto mucha publicidad de ONG, de Médicos Sin Fronteras y demás, ¿no? En la que venía ahí un doctor y dice, bueno, los niños se están muriendo, no sé qué, aporta dinero. Ahí hay una opinión, aporta dinero, nos hace falta dinero, y el argumento que tú utilizas es un argumento afectivo, el pobre niño ahí y tal. Juegan con la psicología. Ya digo, no me voy a meter a juzgar, pero ahí utilizan claramente un argumento afectivo. Y ahora ya mi opinión personal, no de esto en concreto, sino de... Son argumentos, claro está, y estoy un poco de acuerdo con lo que dice Jessica, de que permiten una manipulación, ¿vale? No hay nada mejor para controlar y para modificar opiniones e ideas que apelar a los sentimientos, y sobre todo a ciertos tipos de sentimientos, ¿no? Los familiares, el terror, el miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno... Son argumentos muy poderosos, muy poderosos. Desde mi punto de vista, quizás de los que más, porque escapan a la razón. Y crean un miedo hacia esa persona. Totalmente. Y además son muy fáciles, y más hoy en día, son muy fáciles de prender la llama. Mira, es que todos los negros son unos violadores. Te digo yo que ahora mismo nos parece una barbaridad, porque es una barbaridad, si alguien lo hiciera una campaña, hiciera una tal bien hecha, te digo que en 20 días o en un mes, el 70, el 80% de los españoles pensábamos que los negros son unos no sé qué. Totalmente. Porque utilizan porque
se manipula con unos argumentos que apelan a las emociones. Y las emociones no se controlan. Tú como, por ejemplo, bueno, aquí que varias sois... bueno, Katia es madre, no sé si hay alguien más, Cristina, tú también, ¿no? Pues imaginamos una opinión y algo basada en que pudieran hacer daño a vuestros hijos. Es que no, es que me da igual, es que por ahí no. Es que véndeme lo que quieras, si eso me soluciona el problema, te lo compro. Por eso digo que son argumentos muy manipuladores y muy poderosos, y además a veces en el sentido negativo, ¿eh? En el sentido negativo. Ay, tú también, Elena. No, yo le estoy echando Ok, vale, bueno, pues vamos a terminar ya para empezar con inglés y simplemente dando algunas ideas o también recomendaciones, etcétera, de, bueno, cómo podéis escribir esos textos y demás. Bueno, el principio, claro, que es el que pone en segundo, pero el que yo destacaría, es la claridad. Mira, no hay que complicarse, no hay que hacer textos enrevesados, no hay que utilizar un lenguaje súper complejo. Una clave de que un texto argumentativo sea un buen texto es que sea claro, que se entienda la opinión y los argumentos de esa opinión, ¿vale? Es muy importante. Claro y conciso. Y si es claro, será coherente, es decir, no habrá contradicciones, no habrá errores a comprender, es decir, no expresaréis mal vuestras ideas, será un texto ordenado, creíble, ¿vale? Y hay veces que también, aunque me remito a esto que está diciendo de los argumentos afectivos y demás, ¿qué podemos hacer? Bueno, eso que dice influencia afectiva no exactamente se refiere a las emociones, a los sentimientos, sino se refiere más bien a utilizar estos trucos del lenguaje, pues comparaciones, metáforas, figuras retóricas. Hay veces en el que esos trucos del lenguaje bien hechos, bien empleados, os pueden ayudar a dar fuerza a vuestra opinión. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el texto argumentativo. Solamente antes de pasar a inglés, tenéis dentro de esto de lo que estoy mostrando ahora, es la sección del texto argumentativo en el aula virtual. Aquí tenéis el vídeo solucionario de texto argumentativo. ¿Esto qué es? Pues que el año pasado en una clase teníamos un poco más de tiempo y pudimos... No, fijaos, este archivo que dice práctica texto argumentativo, pues algunos alumnos lo trabajaron y demás, y en ese vídeo que tenéis arriba tenéis, digamos, el comentario, las soluciones a los ejercicios que se proponen para ese texto de práctica, texto argumentativo. Entonces, si alguien se decide hacerlo, que sepáis que en ese enlace, vídeo solucionario, ¿vale? Tenéis el de práctica de texto argumentativo. Y luego ya en el índice del aula de la unidad 4, dentro de esa sección nueva que dice ejercicio partido del contenido. Vaya, joder, es que dentro de ese... Eso es un rollo. Eso que dice ejercicio de práctica del contenido, pues ahí tenéis también un ejercicio sobre texto argumentativo con la solución también, por si queréis practicarlo, si queréis tal, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, en el de literatura es donde vais a ir a practicar y veremos. No, hemos terminado lo primero del tema 4, Cristina, que es el texto. La semana que viene, después de la prueba y tal, nos vamos a meter ya con la literatura. Se puede hacer parte del ejercicio, efectivamente. Y así que haremos sí. Del obligatorio. Ajá, exactamente. Ok, bueno, pues...